En este minuto, en Radio Transmítelo, de Centinela Online, presentamos un nuevo capítulo del programa, Experiencias Anónimas. ¿Qué tal, amigos de Radio Transmítelo? Estamos comenzando un nuevo programa denominado Experiencias Anónimas. Y quiero contarles que un poco el objetivo de esta entrevista y de estos programas es inspirar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos de Chile a valorar la importancia de conservar y transmitir también nuestra historia. Hoy, sobre todo, porque hoy día vamos a hablar con un compañero que es archivista. Y a través de la experiencia de Fabián vamos a conocer cómo los primeros grupos chilenos sembraron las bases de Alcohólicos Anónimos en nuestro país y por qué es vital también preservar sus testimonios, las actas, las fotos, los documentos como parte de nuestro legado espiritual y colectivo. Buscamos un poco también reflexionar sobre cómo conocer nuestra historia y que fortalezca también nuestra identidad, la unidad y el sentido también de pertenencia como miembros de Alcohólicos Anónimos. Así que les damos una cordial bienvenida a este primer capítulo del programa Experiencias Anónimas, transmitido por nuestra radio Transmítelo de Centinela Online. El tema de hoy es la importancia de la historia en Alcohólicos Anónimos de Chile. Nuestra historia no solo se escribe con fechas y nombres, sino con experiencias compartidas, con el esfuerzo, el amor de miles de miembros que a lo largo de los años han mantenido viva la llama de Alcohólicos Anónimos, dando sus vidas, su tiempo. Conocer esta historia a nosotros también nos recuerda de dónde venimos y nos ayuda también a no perder el rumbo hacia dónde queremos ir. Y hoy conversaremos con uno de los miembros también que ha dedicado parte de su servicio a recopilar y cuidar la memoria de nuestra comunidad. Nos acompaña Fabián, miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, servidor del Archivo Histórico de Alcohólicos Anónimos de Chile. Fabián, muchas gracias por acompañarme en esta oportunidad. Vamos a empezar hablando de cómo nació el interés por preservar la historia del Alcohólico Anónimo de Chile, pero primero que todo te saludo cordialmente y muchas gracias por acceder a esta conversación. ¿Cómo estás? Hola, Enrique. Bueno, antes quiero agradecerte por la invitación y bueno, yo soy Fabián, pertenezco a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y actualmente estoy sirviendo en el Comité de Archivo Histórico de nuestra comunidad. Yo, dentro del archivo, estoy a cargo de la parte que tiene que ver con la clasificación y cómo se llama, de mantenimiento de todo lo que tiene que ver con el material audiovisual. Nuestra archivista oficial en la CIPITA, yo actúo como coordinador. El interés por esto, en realidad, mira, surge porque hace un par de años atrás yo iba bastante a la oficina de servicios generales por motivos de que en mi grupo madre donde yo participaba era el RPG suplente. Entonces, a partir de eso, como iba bastante allá porque tenía que ir a comprar literatura, a veces íbamos a dejar el escritorio de la corte, que en ese momento se hacía así como de forma, ¿cachai?, personal, uno llevaba el dinero y iba directo a la oficina, era por del grupo. Entonces, a partir de eso, empecé a ver dentro de la misma oficina que el gerente de aquel momento, que era el compañero Liberto G, creo que era así, en su oficina mantenía revistas de otros países que están vinculadas a la comunidad. Y por ahí en algún momento le pregunté a Liberto si existían más documentos referentes a la historia de Alcohólicos Anónimos, pero en Chile. Y él me comentó que en el segundo piso, en el segundo nivel de la oficina, había una sala. Y en esa sala, que es la oficina actual donde sesionan las juntas de servicios generales, había una caja. Y él me mostró que estaba esa caja ahí. Entonces, él me dejó poder revisar esos documentos y me encontré con un tesoro. Porque había documentos desde la época del 80, creo, en adelante. Y muchos de esos documentos estaban escritos con las antiguas máquinas de escribir. Hay una marca que no me acuerdo cuál era la marca, a mí me gustaba mucho esa marca, que cuando estaba chico siempre quise tener una, pero en mi casa nunca mis viejos pudieron comprarla. Y la cosa es que revisé esta caja y estaban todos estos documentos. Entonces, a todo esto, la salita en ese momento estaba muy empolvada, había mucha tierra. Habían hecho unos trabajos y yo me ofrecí para ir el sábado siguiente a limpiar la sala
pero entre paréntesis yo lo único que quería era tener más tiempo de revisar los documentos que estaban. Y bueno, ahí nace mi motivación por el tema de rescatar esos documentos que yo vi ahí en esa oficina, pero que posteriormente conversé con Liberto y me comentó que había otras cajas más que estaban en otras salas de la oficina. Pero mi afición por el tema de la historia viene desde chico. Mi mamá a mí me regalaba revistas desde niño chico, que era la revista Conozca Más de la National Geographic, y me gustaba leer artículos de historia. Y siempre tuve el sueño de trabajar en una biblioteca. Mi sueño era trabajar en la Biblioteca Nacional, la que está en Santiago. Entonces yo no llegué a eso, pero con el tiempo ya, cuando empecé a revisar y dando cuenta que había muchos documentos en la OCG, vi una oportunidad. Y esto después lo comenté con un par de compañeros y la conversación quedó en eso, que podríamos hacer algo con eso y crear un archivo. Pasaron los años y bueno, posteriormente se concretó y hoy en día eso es una realidad. Esa es la motivación en un principio. Fabián, en tu experiencia específicamente, ¿por qué crees tú que es tan importante poder conservar documentos, fotos y testimonios de los primeros grupos de nuestro país, de Chile? Mira, yo creo que, bueno, lo principal y creo que lo que me mueve tiene que ver con una frase que quizás esté dentro de la comunidad, pero tiene que ver con el agradecimiento. En primer lugar, ¿por qué te digo esto? Porque nosotros a veces nos olvidamos de que cuando nosotros llegamos por primera vez a un grupo de Alcohólicos Anónimos, ese grupo lo abrieron otros compañeros que nos antecedieron. Entonces, hay una rica historia detrás de eso. Y por eso te mencionaba que el agradecimiento, porque yo a partir de que llego a un grupo de Alcohólicos Anónimos, en mi primera reunión empieza mi proceso de recuperación de esta enfermedad que es el alcoholismo. Y bueno, en mi caminar, en el tiempo que llevo en la comunidad, en la medida que yo me fui interiorizando con respecto a la historia de Alcohólicos Anónimos, en primera instancia con la historia de Alcohólicos Anónimos mundial, que es súper bonita, yo recorrí durante mucho tiempo al box 459, pues dejo este ahí como dato, donde yo encontraba información referente a cómo se había desarrollado la comunidad en Estados Unidos. Yo nunca he ido a Estados Unidos, no conozco en persona, ¿cachai? La oficina de archivo allá, pero siempre me llamó la atención, quería saber un poquito más de eso, y a través de eso fui a encontrar nuestros documentos. Y en ese andar pude darme cuenta que detrás de cada una de esos sitios había un trabajo arduo de muchos compañeros anónimos, compañeros y compañeras anónimos, y por lo tanto había que rescatar ese material que a mí personalmente me provocó en el tiempo una sensación de pertenencia muy potente con respecto a lo que es la comunidad acá en Chile. ¿Por qué? Porque resulta que acá hubieron varios intentos antes de que llegara el año 65, que es el año en el que nosotros tomamos como tradición la fecha de nuestro aniversario, el 65, el 18 de agosto, ya no me acuerdo, el 18 de agosto de 1965. Pero el mensaje a Chile llegó el año 63. El año 63 llegó el mensaje a Chile. Por tradición, porque el primer grupo que se funda en Chile, el Grupo El Conto, se toma esa fecha. Pero anterior al año 63 hubo a tipos de reuniones de alcohólicos anónimos, pero nunca se concretaron, y de eso no hay registro, ¿cachai? No existen documentos con respecto a eso, pero sí testimonios de compañeros que mencionan en los mismos documentos que están en la OCG de que por Chile pasaban en esa época, y tiene lógica, muchos compañeros que venían por temas de negocio, específicamente en el área de la minería, y cuando llegaban acá a la capital, a Chile, a nuestra capital, Santiago de Chile, buscaban grupos y no encontraban. Entonces iban a reuniones, en este caso iban a buscar, reuniones al Club de Artemis. Entonces, cuando yo veo eso, me doy cuenta que efectivamente hay una historia que nosotros, valga la redundancia, entre comillas, tenemos un boletín que se llama Huellas del Mensaje Austral. Se llama así nuestro boletín porque hay una huella bien marcada desde que llega el mensaje a Chile
y posteriormente se empieza a diseminar a través del primer grupo, que es el grupo El Cóndor. Después viene el grupo Despertar y nacen otros grupos más a partir de esto. Pero también hay historias que corresponden, por ejemplo, al área de servicio en el sur de Chile. Y ese material que está ahí tiene algo hermoso, o sea, que es patrimonio de nosotros los alcohólicos, porque nos está diciendo constantemente que más allá de la promoción, efectivamente hay una acción, y esto funciona no funciona por promoción, sino que funciona justamente por atracción. Y esa atracción está en el servicio. Fabián, hablando también sobre lo que ha sido específicamente el estar en el archivo, ¿cómo influye el conocimiento de nuestra historia en la identidad de la Unidad de Alcohólicos Anónimos de Chile? Mira, yo creo que está muy ligado a vivir la tradición, Y paradójicamente, antiguamente, los miembros no contaban con con toda la literatura que sí contamos hoy en día. No contaban ni con los medios de comunicación, ni con la tecnología que existe. Entonces, por decir una forma, era como un apostolado. ¿Ya? Hay historias, por ejemplo, de compañeros que se trasladaban acá de la región metropolitana de una comuna a otra caminando. ¿Cachai? Entonces iban haciendo unidad a través de eso. Por eso yo lo describo como un apostolado. Porque con lluvia, con las condiciones climáticas que había, ellos se movían de un lado a otro. Entonces, lo que comentan es que, por ejemplo, los documentos que están ahí y las entrevistas que nosotros hicimos para el archivo, casi todos los compañeros coinciden en lo mismo, que al final del día, ellos sin haber tenido un conocimiento literal de la tradición, habían algunos u otros compañeros que eran profesores, y eso les transmitían, por ejemplo, porque tenían acceso quizás a algún documento, algún libro, el mensaje que contiene la tradición, porque está dentro de nuestros 36 principios, y que esto se vivía a través de la acción. Y al accionar dentro de las tradiciones, de poder empezar a servir y ponerse a disposición de los demás, yo creo que ahí está eso que surge con el tiempo de forma espontánea. Para mí, servir hoy en día tiene que ver mucho con la necesidad de hacerlo, con una necesidad propia. Y esa necesidad tiene que ver con esa identificación que yo en primera instancia sentí cuando llego por primera vez a una reunión de Alcohólicos Anónimos, con esa problemática que significa la enfermedad. Pero a la vez también me identifico con la solución que te ofrece el programa Alcohólicos Anónimos. Entonces, por ahí creo que viene eso de acercarte y de sentirte partícipe de esto, porque hay algo mágico, porque aquí nadie te obliga a estar en una reunión, nadie te obliga, ¿verdad?, a ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos, sino que uno está ahí porque ahí sucede esa magia que le llamo yo, que algo ocurre, que uno se queda, y tiene que ver con la identificación con el otro. Eso. Fabián R., quien forma parte de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, es servidor del Archivo Histórico de Alcohólicos Anónimos Chile, está con nosotros en esta Experiencias Anónimas que está siendo transmitido por Radio Transmítelo de Centinela Online. Comúnmente se habla de conocer el pasado porque nos protege aparentemente de repetir errores. ¿Y has visto ejemplos, por ejemplo, de esto en nuestra comunidad? Que lamentablemente a lo mejor se vuelvan a repetir esos errores. Es buena la pregunta. De hecho, cuando la leí, no sabía cómo abordarla, pero no es tan difícil. Porque resulta que quiero citar primero la tercera tradición del Código Anónimo. Nos dice, en parte, no me acuerdo literal de ella, pero dice que no importa quién usted haya sido, no importa cuánto haya rodado, no importa cuáles sean sus crímenes, lo único que nos interesa es que usted tenga la misma oportunidad que tuvimos nosotros de pertenecer a esta comunidad y usted pueda iniciar su proceso de recuperación. Entonces, para mí es una declaración de amor profunda, y por eso hablaba anteriormente del tema de las tradiciones, porque resulta que dentro del Alcohólico Anónimo nadie te puede expulsar, nadie te puede declarar de que tú eres un alcohólico, a menos que tú lo hagas. Y a partir de esa máxima, yo creo que siempre estamos repitiendo nuestros patrones de conducta.
Entonces, a modo de ejemplo, solamente como ejemplo, y sin dar nombres por supuesto, yo lo que más veo de repente en los servicios de Alcohólicos Anónimos, que, no sé, pues, se invita a participar de los servicios a los compañeros que quizás están recién iniciando su proceso de recuperación. Entonces, es muy fácil, desde mi punto de vista, irse por ese lado y dejar de lado el por qué nosotros llegamos en un comienzo a la comunidad, y que tiene que ver con empezar a practicar este programa que es elocuente y muy atractivo con respecto a lo que se refiere a la enfermedad del alcoholismo. Entonces, por eso tiene un orden lógico. Están los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos para el servicio mundial. Entonces, si uno se salta ese proceso, lo más probable es que nosotros sigamos repitiendo nuestros mismos patrones de conducta en el servicio. Nos vayamos a resentir porque no nos toman en cuenta, que no me gusta cómo me miraron, que no me gusta el tono de voz que empleó la compañera o el compañero, y cuando las cosas no salen como yo quiero, lamentablemente la literatura le dice, viene el resentimiento. Y por ahí en una parte como para graficarlo de mejor forma, la literatura de Alcohólicos Anónimos dice que el alcohólico es aquel que quiere dirigir la obra de teatro, quiere ser el tramoyista, quiere ser el que dirige las luces, quiere ser el dueño del espectáculo, y si el espectáculo sale como él quiere que salga, el mundo es fascinante. Pero si tú haces todo lo contrario a lo que él quiere que haga, viene el resentimiento y por lo tanto afloran esos defectos de carácter de los cuales nosotros hablamos, y el servicio pasa a otro nivel. Cuando en el primer paso de Alcohólico Anónimo, al final creo que dice que el alcohólico dice que no está al borde de la locura, de la muerte, no está dispuesto a poner en práctica este programa, o sea, a meditar, a practicar la oración, a hacer algo por otro, sin pedir nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Entonces, si uno no pone en práctica ese trabajo de paso, el conocimiento de las tradiciones, y después tampoco irse metiendo en los conceptos, vamos a repetir los mismos patrones de conducta que se vienen repitiendo siempre. Pero esa es la gracia, que las tradiciones nos favorecen y todo el tiempo nos están diciendo que hay un nuevo día y tú puedes comenzar. Fabián, ¿qué desafíos has podido encontrar al intentar recopilar también y organizar la información histórica en Chile? Mira, principalmente, en realidad, por el momento, no ha sido tan difícil, porque hay algo que yo quiero destacar. Que este grupo de servidores que hoy en día, cuando llegaron a buen puerto y concretaron la oficina de archivo, no fueron los primeros. Anteriormente, los mismos materiales, que existen hoy en día en el archivo, uno al empezar a leer se da cuenta que hay un orden lógico en los documentos. Siempre lo hubo. De hecho, hay uno de los documentos que menciona de que estos materiales que están en esta casa van a quedar dispuestos de tal forma que en el futuro se puede armar un archivo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estos documentos, en un principio no fue tan difícil de armar la lógica, o en este caso una línea de tiempo, para poder empezar a trabajar sobre esa línea de tiempo con los documentos que están ahí. Habían varias cajas dentro de la misma oficina de servicios generales, por lo tanto no hubo que salir a buscar afuera o depender de organismos externos para que nos hicieran llegar estos documentos. No, estaba todo ahí. Entonces, ¿por qué te digo que mencionaba que es importante destacar esto? De que siempre hubo, anterior a los miembros que ya finalmente chutearon el penal y concretaron el gol, pero antes sí hubo esfuerzos de poder crear el archivo. Y hay algo muy bonito que a los que nos gusta este trabajo de archivo, es que tú te puedes dar cuenta que efectivamente los miembros antiguos estaban muy preocupados, eran visionarios, de cada documento que surgía de las actividades de Alcohólicos Anónimos en aquel momento de la historia de nuestra comunidad. De hecho, hay hitos que están muy bien detallados, muy bien enmarcados dentro del contexto histórico
histórico. Entonces, el desafío mayor creo que fue para nosotros, de cierta forma, darle o desarrollar un plan de trabajo que encajara con lo que es un archivo dentro de Alcohólicos Anónimos. Porque acá en Chile no existía la experiencia previa a formar un archivo. Entonces nosotros ¿qué hicimos? Seguimos la sugerencia de los compañeros y compañeras y nos pusimos en contacto con la oficina de archivos en Estados Unidos y Canadá, y a partir de eso pudimos empezar a esbozar lo que es hoy en día la oficina de archivos. Pero también nos tuvimos que asesorar por una persona que es una profesional archivista de la Universidad Católica, que ella nos dio un esbozo, una idea más clara de cómo podíamos armar esto. Y claro, al no ser profesionales, la barrera principal tiene que ver con eso, de cómo empezar a armar todo esto. Pero ahora el trabajo mayúsculo ya está hecho. Lo que falta por hacer en adelante es poder transmitir este lenguaje de archivo a la comunidad, porque el proyecto siguiente es que cada una de las áreas y distritos del país tengan su propio archivo. Así que creo que ese es el desafío mayor que viene y que hay hasta ahora. Y por ahí va la próxima pregunta. ¿Qué papel cumplen los archivos locales de área y distrito en la construcción de la memoria colectiva de Alcohólicos Anónimos? Porque para qué mandar con cosas, siempre en los países se centralizan las capitales y muchas veces no se sabe qué está pasando en las regiones o en los estados en otros lados, cuando también comienza la historia por esos lugares, por regiones, y a lo mejor esos documentos se pierden, ¿no? Sí, mira, ¿sabes qué? Sin ir más lejos, nosotros tomamos idea, por ejemplo, de un congreso que hacen en otros países, específicamente en España, donde las comunidades se organizan y crean archivos, ¿cachai? Históricos, donde rescatan sus tradiciones del lugar, de la forma de vida que tenían sus antepasados, y rescatan, por ejemplo, cosas así como de la gastronomía, no sé, pues, cosas que tienen que ver también de carácter espiritual. Entonces, basado en eso, Alcohólico Anónimo tiene su libro de trabajo, que es de Estados Unidos y Canadá, aprobado por la conferencia de Estados Unidos y Canadá, donde hace sugerencias con respecto a que cada una de las áreas debiese tener su archivo. ¿Por qué? Pero principalmente por un tema de orden lógico, porque hay una línea editorial dentro de un archivo, y esa línea editorial puede irse expandiendo dependiendo quién esté dirigiendo el archivo, quienes estén gestionando el archivo en ese momento. Y aquí voy con esto, que por ejemplo, nosotros cuando iniciamos el archivo, el objetivo en un principio, en nuestra línea de trabajo, era partir con las regiones. ¿Y por qué? Porque 2 miembros del archivo veníamos de regiones. Y por un tema de no centralizar todo, se creó el primer objetivo dentro de la carta era crear delegados de archivo en las regiones. Y que esos delegados de archivo pudiesen empezar a recopilar material, y una vez que lo recopilaran, armar sus propios archivos. Iba a ser como una prueba en las regiones. Y a partir de eso, ver qué material que tienen en las regiones sirve para el tronco principal, que es la historia del mensaje de Alcohólicos Anónimos en Chile. Pero como ocurre en la comunidad, partimos como habíamos varios, y al final eso no se cristalizó. Entonces, ahora vamos de nuevo con eso. Vamos con ese proyecto, con la segunda parte de esto que teníamos planificado, porque resulta que, por ejemplo, a modo de ejemplo, en la región, nosotros tenemos la región A, que viene de Arica a la quinta región, la región metropolitana, y después de la región, que es la región B, la región C, que corresponde desde la sexta región, creo, hasta Punta Arenas. Cada una de estas regiones ha tenido una importancia importante con respecto al desarrollo del mensaje de Alcohólicos Anónimos en Chile. ¿Y cómo? A través de los eventos que hacen. ¿Ya? Por ejemplo, en tu región, o la región de allá, que es la región C. En esa región, en Puerto Montt, tienen
actividades que se van repitiendo cada 2 años o cada 1 año. Yo he ido un par de veces allá a los congresos de literatura. Entonces, tradicionalmente, hay una historia muy rica dentro de esa región, porque, la estoy poniendo como ejemplo, porque resulta que a partir de eso, yo he podido compartir con muchos compañeros que vienen de distintas partes del país y donde se tocan tópicos tan relevantes como, por ejemplo, los servicios de la comunidad, los RPG, la importancia de la literatura en nuestro proceso de recuperación. Hay un largo etcétera de cosas que se van dando y que la idiosincrasia de cada región es muy ¿cómo se puede decir? Está muy marcada, la personalidad de cada región, ¿cachai? Está muy marcada. Entonces, todo lo que ha ocurrido ahí con respecto al mensaje y cómo se ramificó el mensaje de Alcohólicos Anónimos en Chile tiene una importancia local. ¿Por qué? Porque no todos los documentos que recopilan los archivos, en este caso regionales, son de importancia para el mensaje de Alcohólicos Anónimos en Chile en su totalidad. Porque la línea editorial de archivos hoy en día es cómo se desarrolló la estructura de servicio en Alcohólicos Anónimos de Chile. Por eso hay entrevistas a los compañeros más antiguos que participaron en la estructura de servicio. Pero esa es la editorial de hoy. Mañana los próximos servidores pueden cambiar la línea editorial, la pueden modificar, porque eso se puede hacer por atrás de la conferencia. Muy bien, muy interesante está la conversación. Vamos a hacer un alto en esta oportunidad. Recordarle que si usted recién está sintonizando, hoy conversamos con un miembro que ha dedicado parte de su servicio a recopilar, cuidar la memoria de nuestra comunidad de Alcohólicos Anónimos, Fabián, miembro de la comunidad de AA, servidor del Archivo Histórico de Alcohólicos Anónimos de Chile. ¿Cómo ha sido su experiencia en este archivo? Vamos a hacer un alto musical, como es habitual, en nuestro programa Experiencias Anónimas. Ya estamos de vuelta, seguimos conversando, conociendo aún más en profundidad lo que es este trabajo. Hoy levantamos la voz con gratitud y fe en Dios. En el día a día hallamos la gracia que nos sostiene, solo por su don seguimos, en calma que no se detiene. La victoria es prestada al amor que nos anima. Sé humilde y no te creas el ego que te lastima. Sobrios hoy somos luz, testigos de compasión, 2 pasos al corazón y el alma en expansión. No hay cadena ni prisión cuando reina la ración. En esta nueva canción brotan vida y perdón. No estamos curados, es verdad, mas vivimos la esperanza. Cada paso nos da paz y nos aleja la añoranza. El reino es inclusivo, sin muros ni prohibición. Si buscamos con fe viva, hallamos redención. Despertar es el inicio de un don sin fin ni condición. Vive en fe este camino y cumple tu misión.
vuelta. Esto es Experiencias Anónimas en Radio Transmítelo de Centinela Online. Hoy conversando con un miembro que ha dedicado parte de su servicio a recopilar y cuidar la memoria de la comunidad de Alcohólicos Anónimos, Fabián, servidor del Archivo Histórico de Alcohólicos Anónimos de Chile. Y seguimos con más preguntas, tenemos muchas preguntas en realidad. ¿Qué papel cumple en sí, o qué hallazgos, o historias antiguas a lo mejor te han conmovido o sorprendido más durante este trabajo? Bueno, igual estuve pensando sobre esta pregunta y hay una historia de una persona que no se declara alcohólica. Y bueno, independiente que si hubiese sido alcohólica, tampoco nosotros dentro del Comité Archivo Histórico podemos revelar, ¿cierto?, el nombre de la persona, porque nos basamos siempre en nuestro principio de anonimato, que eso es lo que nos da garantía a todos los miembros de la comunidad a conservar nuestra vida personal. Bueno, y volviendo a la pregunta, me acuerdo que en algún momento estábamos recopilando material para celebrar el primer año de archivo, del Comité Archivo, desde que se inauguró. Entonces, dentro de los materiales, nuestra archivista, la compañera Silvia, me muestra una carta que estaba en la carpeta de los servicios que realiza la comunidad del Comité de SCP, de la Junta de Servicios Generales. Entonces, en esa carpeta, en el año, creo que era del año 97, 98, por decirlo, estaba esa carta donde una reclusa de la cárcel de mujeres que está ubicada en Vicuña Maquena, acá en Santiago, les enviaba a las compañeras y a los compañeros que estaban prestando el servicio los días sábados. Estos compañeros iban a hacer una reunión de información pública a esta cárcel, y ahí se encontraba esta persona que estaba recluida, de privada libertad. Entonces, ella en esa carta hace una descripción gráfica de lo que ella está viviendo en ese momento. Y sin declararse alcohólica, agradece la presencia de los miembros de Alcohólicos Anónimos una vez a la semana, porque en palabras de ella le servía para poder sacarse toda la pena, la angustia y me imagino todo lo que debe significar por una persona que está privada de libertad. Entonces, me conmovió mucho esa carta, porque la verdad es que es una carta de 2 hojas, escrita a puño y letra, y ese día, cuando fue nuestro primer aniversario, nosotros la leímos, la publicamos. Y hasta el día de hoy, esa carta me conmovió a tal punto que me di cuenta que efectivamente los servicios que presta la comunidad son de gran ayuda, un gran valor, independiente del lugar donde lo vayan a ejercer, y la maravilla que tiene el Alcohólico Anónimo, de que nosotros no podemos juzgar a nadie. A nosotros lo único que nos interesa es que aquella persona que busca ayuda tenga la oportunidad que nosotros tenemos. Y todos los servicios, bueno, la máxima de todos los servicios de Alcohólico Anónimo tiene que ver con esto de llevar el mensaje a aquel alcohólico que está sufriendo. Entonces esa carta me conmovió profundamente. Y otro documento que también que aprendí mucho de ese documento y me sirvió mucho dentro del Comité Archivo para entender de que nosotros, cuando uno va a entregar este servicio de archivista, lo va a desarrollar, uno tiene que tener claro 3 cosas. La primera es que el objetivo del archivo es rescatar la historia pura y dura, tal cual como está escrita, tal cual como sucedió. Entonces, a partir de eso, se creó la primera reseña histórica de Alcohólicos Anónimos de Chile, basada en los documentos que están en la Oficina de Servicios Generales, con fecha y con todo, bien documentado. La segunda tiene que ver con que uno va desmitificando muchas cosas que ocurren dentro de la comunidad, que se dicen dentro de la comunidad. Entonces, al tener estos archivos ahí, uno puede ir desmitificando muchas cosas que uno a veces ve que se siguen realizando, pero que al final las tomaron por traición los mismos compañeros. Y tercero, muy importante, que nosotros no estamos ahí para hacer un juicio moral de nadie. Solamente rescatar estos documentos
ponerlo a disposición de la comunidad para la experiencia de los mismos comités, y que a través de ellos, así como me emocioné yo con ese documento, uno pueda motivarse día a día y darse cuenta que efectivamente el lugar donde nosotros estamos es un lugar que para quienes sufrimos esta enfermedad es el lugar donde yo Fabián, logré encontrar el camino a mi recuperación. Así que valoro mucho que esos documentos hayan estado ahí, porque me ayudan a entender de forma distinta, vivir la tradición, de vivirla. Eso de cuando decimos desde aquí, todos tienen el mismo derecho, es efectivo, independiente si se equivocan o no, y eso está escrito a través de los documentos. Como por ejemplo aquella vez que miembros de la comunidad solicitaron ayuda, por ejemplo, a las embajadas de Chile, solicitaron una ayuda económica. Nosotros en la comunidad, cuando nos encontramos con esos documentos, en el comité de archivo, pensamos que eso podía causar un enorme shock dentro de la comunidad. Años después, pero no, entendimos a través de la experiencia de la ayuda que mencionaba anteriormente esta profesional de la Universidad Católica, que la historia es eso, tú no la puedes modificar, tal cual como está. Entonces, cuando yo leí eso, claro, dije, aquí pasaron a ayudar las tradiciones, que heavy debe haber sido en ese momento, que quizás qué discusiones se dieron, porque estaban solicitando aportes. De hecho, en respuesta de una de las cartas a la Embajada de Sudáfrica, solicitó el aporte que estaban pidiendo, y la Embajada de Sudáfrica lo que hace es mandar una carta a Alcohólicos Anónimos en Sudáfrica. Y a Alcohólicos Anónimos en Sudáfrica le sugieren ayuda económica para Alcohólicos Anónimos de Chile. Y desde Sudáfrica, nuestros compañeros de la comunidad allá envían una carta y les mencionan que están en la misma situación que nosotros, que los recursos siempre son escasos, pero que bajo ningún punto de vista ellos han recurrido a pedir aportes de dinero a instituciones externas. Entonces, cuando nosotros presentamos este material, le dimos muchas vueltas en cómo presentarlo. Cuando el día que lo llegamos a presentar, el material estaba todo trabajado, no aparece el nombre de ningún compañero de la época, ni tampoco hicimos juicios de valores, sino que cuando empezamos a trabajar con los documentos, nosotros los preparamos de tal forma que cuando les ponemos, nuestros compañeros no entran en la controversia, todo lo contrario. Entiendan de que nosotros en la comunidad tenemos ese privilegio del derecho a equivocarnos. Y también, claro, como tú decías, es parte de un momento histórico. A lo mejor ellos estaban empezando, estaban recién entendiendo el tema, y bueno, uno ya lo juzga cuando ya ha avanzado tanto el tiempo, entre otras cosas, pero bueno, es una visión y es totalmente respetable. Ahora, ¿qué riesgos crees que existen tú, Fabián, cuando una comunidad como la nuestra olvida su historia o no la registra adecuadamente? Mira, yo creo que principalmente tiene que ver con la responsabilidad que recae en cada miembro de Alcohólicos Anónimos de mantener vivo el mensaje Alcohólicos Anónimos. Porque cada miembro que llega a la comunidad tiene ciertos derechos, tiene sus derechos, pero también tiene la propia responsabilidad. Y esa responsabilidad recae en cada uno de los miembros de forma moral. Y esa responsabilidad moral se da cuando uno empieza a trabajar los pasos. Entonces yo ahí me voy dando cuenta de que efectivamente tenía una enfermedad, y que esta enfermedad no es una enfermedad que a mí se me ocurrió llamar de enfermedad, sino que detrás de eso hay datos científicos que así lo avalan. Por lo tanto, en mi caso personal, porque acá nosotros hablamos de nuestra experiencia personal, compartimos fortaleza, experiencia y esperanza, y lo he vivido de esa forma, que en el fondo yo tengo una responsabilidad con que se mantenga los servicios de Alcohólicos Anónimos para que en el futuro el alcohólico que está por nacer, porque esa es una frase que sale del manual de servicio, cuando nosotros vamos a nuestra reunión de conferencia anual, a la reunión de conferencia anual, que es en mayo, por tradición aquí en Chile, se abre la actividad de 3 días con esa frase que dice que todos los servicios de Alcohólicos Anónimos están enfocados para aquel alcohólico que está por nacer.
Entonces, eso a mí me causó también profundo sentir con respecto a mi responsabilidad, que yo como persona, como alcohólico anónimo, tengo de preservar todos estos documentos, porque cada una de estas actividades que se realizan es una actividad que, valga la redundancia, está realizada con amor, con esperanza, con profundo sentir. Entonces, la llama del Alcohólico Anónimo tiene que ver con eso, con el servicio. Y no resguardar estos documentos sería perder un patrimonio incalculable de valor espiritual, principalmente, que emana desde los servicios de nuestros compañeros que nos antecedieron. Por lo tanto, ¿qué le podemos decir nosotros a los compañeros que, no sé, pues yo en algún momento voy a partir de este mundo? Los compañeros que están en el comité vamos a partir de este mundo. Pero, ¿qué mensaje les podemos dejar nosotros a ellos? Un mensaje que vaya de boca a boca, que a lo mejor se va a tergiversar. Pero, en cambio, al mostrar que tenemos estos archivos, es súper relevante lo que ahí estamos, lo que ahí aparece. Porque ellos pueden recurrir a estos documentos y motivarse a través de esto. Que llevamos más de 60 años, ¿cierto?, en la comunidad en Chile, y hay una historia que valorar, que rescatarla y preservarla, porque ese es el bien, uno más allá de que nosotros, que es cierto, nuestro bien más preciado son nuestros 36 principios. Nosotros sí, los 36 principios, en nuestros 36 principios la comunidad no dice llegar hasta lo que es hoy, pero detrás de esos 36 principios hay un esfuerzo enorme de cada uno de los servidores para que nosotros tengamos un grupo abierto cuando buscamos ayuda. Entonces, eso mismo es la responsabilidad que tengo yo como individuo, de que prevalezcan estos archivos para la generación siguiente. Fabián, si a lo mejor hay personas que están escuchando y se preguntan a lo mejor qué recursos, herramientas están disponibles para que a lo mejor alguien quiere conocer, desea aprender sobre la historia de Alcohólicos Anónimos Chile. Usted, tengo entendido que aparentemente están, no sé si trabajando o trabajan en una plataforma así para que todos pudieran tener acceso. Hay que pedir un código. ¿Cómo está esa situación de que alguien que le escuche y diga, a ver, me gustaría conocer un documento del año 1990 ya? Pero ¿puede entrar, no puede entrar? ¿Cómo es esa situación, por lo menos hoy? Mira, actualmente la oficina está abierta una vez a la semana. Tiene la compañera Silvia, que es nuestra archivista. Ella va una vez a la semana y tiene un horario definido que es de 3 a 5 de la tarde los días viernes. Ella está yendo para que la gente que quiera ir a conocer archivos pueda tener acceso, y ella hace hace una introducción a los documentos que se encuentran ahí, y pueden tomarse un cafecito, un tecito, una bebida y pasar un momento agradable para que conozcan la historia del Alcohólico Anónimo. ¿Cuál es el objetivo futuro? Nosotros lo que proyectamos a futuro, y ya eso tiene que ver con inyectar recursos mayúsculos, pensando en hacer un intranet. Por ejemplo, la mayoría de los de los archivos, en este caso siempre pongo como ejemplo la Biblioteca Nacional, tiene el sector donde está archivos. Uno, si quiere ir allá, tiene un PC, ¿cierto?, un ordenador donde uno puede empezar a revisar documentos digitales desde la época que uno quiera. Y el objetivo nuestro es algo similar, pero a menor escala, que se entienda. Nosotros estamos partiendo con esto, la oficina está lista, pero todo esto es el proyecto que viene a futuro. Está por desarrollarse, en realidad está en pañales, y después de esto viene el desarrollo. Principalmente, una vez que ya esté todo armado, hay que presentarle una conferencia real, donde nuestros delegados y miembros de la Junta de Servicios Generales vayan a sesionar, y bueno, una vez que el proyecto esté en la maqueta, se tiene que presentar, y a partir de eso la comunidad decidirá si existen los recursos y están disponibles los servidores como para poder desarrollar este trabajo que para mí sería es como el ideal. Yo sería feliz de la vida, quedaríamos todos felices dentro del comité si eso se pudiera dar
debido a que, por ejemplo, la misma gente en Chiloé, alguien que está en Arica, alguien que está en La Serena, alguien que está en Puerto Montt, en Punta Arenas, pudiera tener acceso a este intranet, ¿cierto? Y poder revisar documentos de aquella época, ¿ya? Para el efecto que sea, dentro de la comunidad. Y fuera de la comunidad, está el proyecto de dar a conocer archivos que bueno, aquí un poquito de historia. Bill W. se demoró 25 años en armar el archivo histórico de la comunidad en Estados Unidos y Canadá. La oficina de servicios generales en Nueva York tiene una oficina de archivos, pero a puro lujo. Y ahí trabajan profesionales. De hecho, los lugares donde tienen almacenados los documentos son bóvedas adecuadas, ¿cierto?, para poder mantener los documentos, porque tienen que tener una temperatura, un tratamiento anual, etcétera, etcétera. Nosotros todavía nada de eso tenemos, pero sí hemos avanzado harto con respecto al orden, ya están almacenados, y de a poco como estamos visualizando hacia dónde podemos trabajar con nuestra energía y poder optimizar los recursos que tenemos. Pero a futuro es eso, tener un intranet, eso es el sueño nuestro, tener un intranet donde los miembros de la comunidad en cualquier parte del país puedan solicitar los documentos. Obviamente hay un protocolo, ese protocolo está muy bien definido, lo definimos en la comunidad hace un tiempo ya, perdón, en el comité de archivos, pero falta aplicarlo y desarrollarlo. Entonces, desarrollarlo y después aplicarlo, perdón. Pero por el momento sí pueden hacerlo directamente en la oficina de servicios generales. Muy bien, finalmente, Fabián, me gustaría preguntarte qué significa para ti servir en este tipo de trabajo y cómo sientes que contribuye también al mensaje para el alcohólico que aún sufre. Sí, mira, para mí un poco es lo que mencionaba anteriormente. Yo aquí me mueve principalmente lo que mencionaba sobre el primer paso, a mí nunca se me olvidó. Yo soy una persona que llegué a la comunidad un tiempo, pero yo llegué a la comunidad cuando tenía 27 años. Y cuando tenía 27 años no alcancé a estar un año en la comunidad. Me recaí, no estoy. Y siempre me menciono lo mismo. Yo siempre digo que en ese momento yo decía, a mí no me sirvió el programa Alcohólico Anónimo. Pero yo el programa Alcohólico Anónimo nunca lo puse en práctica. Nunca. Siempre decía, a mí los pasos no me sirven. Nunca tuve un padrino durante este periodo. Nunca puse en práctica las tradiciones, las estudié, nada, ¿no? Pero me quejaba. Entonces culpaba a eso de mi recaída. Pero con el tiempo un compañero, después que volví a la comunidad por segunda vez, y hasta este momento, solo por hoy, no he vuelto a recaer, y me he mantenido muy bien, viviendo bien. Me pasó algo, que un compañero me dijo, estás repitiendo los mismos patrones de conducta que repetiste antes de recaerte. Y yo le pregunté, ¿cuál es eso? Es que no pusiste en práctica el plan. Entonces, cuando me doy cuenta que efectivamente me estaba quejando y no estaba haciendo nada, viene a mí eso que había leído en la historia del Alcohólico Anónimo, que tiene que ver con que esto funciona y es pura acción. Entonces, en esa acción, después de varios años de haber intentado participar en los archivos y empezarlo a que se conformara archivo, empecé a trabajar ya directamente con esto, y con el tiempo empecé a sentir a tener una sensación de agrado mucho mayor que ya tenía por el hecho de haber estado sirviendo en la estructura de nuestra comunidad, en los servicios generales de Alcohólicos Anónimos. Y esa sensación que tengo hoy en día es maravillosa, no la podría describir con palabras, pero que tiene que ver también con lo que mencioné anteriormente, que Bill W., cuando en la historia del archivo en Estados Unidos y Canadá, ellos empezaron a enviar a los grupos en otros estados cintas con grabadoras, donde ellos rescataban el testimonio hablado de los compañeros, porque resulta que el testimonio escrito no tiene la misma llegada a los miembros del testimonio hablado. Entonces Bill W. lo que hizo fue mandar estas cintas, grababan, y la esencia del mensaje del Alcohólico Anónimo está ahí, en eso que nos transmitimos. Por eso hay que se llama transmítelo. Entonces,
es muy bonito. Para mí es bello lo que ocurrió y la verdad es que me siento muy agradecido de eso. Por eso es que sigo en esto. Fabián, te quiero agradecer el tiempo con nosotros, de haber dialogado también lo que ha sido tu trabajo en el archivo de Alcohólicos Anónimos y simplemente decirte muchas gracias. Gracias a ti, Enrique, y a la radio por esta oportunidad y felicitaciones por este proyecto de la radio. De verdad, me lo encuentro genial, maravilloso, porque sirve justamente para el objetivo de la comunidad, que es llevar el mensaje y da lo mismo en el formato, cómo vaya, la cosa es estar ahí para aquel que sigue sufriendo. Así que de antemano, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Fabián por compartir también con nosotros esta valiosa mirada sobre la historia de Alcohólicos Anónimos en Chile. Conservar nuestra historia no es solo una tarea administrativa, es un acto de amor, de gratitud a quienes nos precedieron y hacia quienes también aún no han llegado. A lo mejor si alguien está escuchando y desea conocer más sobre el archivo histórico o contribuir con materiales de su grupo, puede escribirnos a archivo@alcoholicosanónimos.cl. Recordemos que preservar nuestra historia es también asegurar que el mensaje siga vivo para el alcohólico que aún sufre. Así que queremos agradecer el tiempo, lo que ha sido esta historia también importante. Hasta el próximo capítulo de Experiencias Anónimas. Les damos a ustedes una cordial muchas gracias a todos por estar junto a este programa en Radio Transmítelo de Centinela Online. Gracias por escucharnos. Recuerda siempre sintonizarnos en nuestra web radio.centinelaonline.cl.